El dolor en las articulaciones generalmente está acompañado de rigidez y también de inflamación. Existen varios factores de riesgo como las lesiones, como la obesidad, por ejemplo, y también la predisposición genética que usted y yo podamos tener. Invitamos al reumatólogo José Alexis Méndez para que él nos aborde todo este tema que tiene que ver con el dolor articular y sobre todo cómo podemos tratarlo. Porque la verdad es que no tiene por qué ser lógico estar padeciendo o teniendo dolores en diferentes articulaciones. Así que el doctor está con nosotros para que aprovechemos este espacio. Y si usted tiene alguna consulta que realizarle al doctor, el Facebook de Wendy ahí está, listo para usted. Y el 6087-7777 para que envíe un videito por WhatsApp. Doctor, bienvenido. Qué gusto tenerle aquí. Muchas gracias. El gusto es mío. Muchas gracias por la invitación. Hablar de dolor en las articulaciones hoy día es bastante común, doctor. A la gente le duelen las rodillas, los codos, los hombros. Es muy frecuente. De hecho, me encantó la forma en la que inició la entrevista, porque muchas veces la gente le pregunta, doctor, ¿este dolor es normal? Ningún dolor es normal. Lo normal es no tener dolor. Lo que tenemos que hacer es buscar la causa de cada uno de los dolores para darle un tratamiento específico. Sé que con esta pregunta, doctor, probablemente la respuesta nos llevaría a lo que falta del programa, pero aterrizándola un poco, ¿por qué duelen las articulaciones generalmente? Son muchas las causas. Las articulaciones son estructuras vivas. Muchos años atrás pensábamos que era un espacio vacío que había entre un hueso y otro hueso. Hoy sabemos que no. Sabemos que hay una serie de estructuras histológicas, está la membrana sinovial, el cartílago, etcétera, etcétera. Ahí hay terminaciones nerviosas. Entonces, cualquier alteración en la estructura de la articulación puede provocar dolor, desde causas mecánicas, desde causas traumáticas, incluso neoplasias, que es poco frecuente, pero puede darse. ¿Qué son las neoplasias? Cáncer, perdón, un cáncer en la articulación, o de lo que más vemos nosotros, un proceso autoinmune inflamatorio, la artritis. Vamos a colocar de una vez en pantalla algunas fotografías para que ustedes puedan ver cuáles son las articulaciones que generalmente pueden presentar dolor. Aquí las tienen. Y como le decía antes, doctor, las rodillas a veces encabezan la lista en muchas ocasiones. Sí, sin duda alguna. Depende de la enfermedad, pero en términos generales, como podemos ver ahí, la columna es uno de los sitios en que la gente se queja de mucho dolor. Las manos, las rodillas, como usted mencionó, los pies y las caderas también dan un dolor con mucha frecuencia, limitante para las personas. ¿A qué edad ya es usual que haya dolor articular, doctor? Sí, eso es importantísimo hacer la diferencia, porque depende de la causa de la enfermedad. Y aquí hay un concepto muchas veces mal infundado. La gente dice, usted es muy joven, no debería de tener dolor. Precisamente por eso, si usted se considera muy joven y tiene dolor, busque ayuda porque algo está mal. La gente joven son los que más sufren de enfermedades reumáticas malas, usemos ese término para diferenciarlas, como sería lupus, artritis, espondilitis anquilosante. Son enfermedades reumáticas que no deben de aparecer a ninguna edad. Y en personas jóvenes es donde se dan. Después de los 55, 60 años de edad es otro grupo de enfermedades, principalmente las causas degenerativas como la osteoartritis, en donde eso afecta mucho rodillas, afecta mucho también las caderas y también las manos. Quiere decir que es un padecimiento que abarca gran cantidad de la población, doctor. A cualquier edad. A cualquier edad. Pero normalmente ocurre en edades todavía mayores. Dos grupos, lo podemos dividir en dos grandes grupos. En gente de más de 50, 60 años de edad es muy frecuente y ahí se va a dar principalmente la osteoartritis. Y en gente de menos de 50 años de edad aparece sobre todo la artritis reumatoide. ¿Es posible, doctor, establecer una diferencia entre el dolor articular producido por un exceso de ejercicio al dolor articular ya propio de un padecimiento que se está originando? Sí, por supuesto. De hecho, los dolores articulares que se precipitan con el ejercicio, con la actividad física, son los que nosotros usualmente consideramos que son de origen mecánico. Hay una causa degenerativa, puede ser que me excedí con el esfuerzo físico o puede ser que mis articulaciones ya tienen algún daño previo. Pero los dolores que más bien se dan en momentos de reposo, en la noche, en la madrugada, al despertar, sin una causa aparente, son los que probablemente obedezcan a una causa inflamatoria tipo artritis. Cuando ya hay un dolor que sea sospecha de que la situación en la articulación es grave, doctor. Sí, eso es importante. Nosotros consideramos que cualquier dolor de más de 6 semanas, la persona debe de buscar ayuda con un reumatólogo.
Está enviándole doña Ana Lu Guerrero una pregunta, doctor, sobre la artritis reumatoide. Dice ella, ¿puede ser calificada como una discapacidad? Provoca discapacidad a largo plazo y de hecho lo que nosotros hacemos, y por eso es que somos muy enfáticos y agradecemos estas oportunidades precisamente para captar y detectar la artritis en forma temprana. Si la tratamos en forma temprana y de forma adecuada, la persona tiene una vida normal, pero de lo contrario, como ella nos dice, es una causa muy frecuente de discapacidad. Aquí usted dio en la entrevista que a mí me parece el punto medular del tema, y es que después de 6 semanas un dolor de estos ya es necesario consultar. Sí. Me imagino, doctor, que hay mucha gente que no consulta, que aprende a vivir con el dolor. Sí. ¿Cuáles podrían ser las complicaciones de no atender un problema articular como este? Normalmente las personas que evolucionan mal van a tener discapacidad. Se ha visto que 10 años después de una artritis mal controlada, hasta el 50% de las personas no pueden trabajar. Entonces, hasta desde el punto de vista social y laboral, se convierte en una carga muy importante para el Estado, para la familia y, por supuesto, también hay repercusiones emocionales. Si se trata de artritis, incluso a largo plazo, también la enfermedad puede provocar daño cardiovascular, daño cerebral e incluso hasta en algunas ocasiones puede desarrollar cáncer. ¿Por qué, doctor? ¿Por qué artritis y corazón? Me llama la atención mucho la relación. Sí, porque las enfermedades reumáticas, estas malas que estamos diciendo que en su mayoría se dan antes de los 50 años de edad, son enfermedades inflamatorias. Entonces el concepto es que no es solo el dolor y la inflamación de mis articulaciones. Podemos decirlo que las articulaciones son lo visible y son lo que están pidiendo auxilio, pero todo ese proceso inflamatorio sistémico es de todo el cuerpo y una persona con artritis maltratada, de hecho su expectativa de vida se reduce 10 a 15 años. ¿Y de qué se mueren? Usualmente enfermedad cardíaca. ¿Cuál es el diagnóstico, doctor? ¿Qué exámenes se realizan para poder ya ver un dolor articular? Si la persona tiene un dolor de más de 6 semanas, debe acudir donde el reumatólogo. Nosotros les hacemos una muy buena historia clínica preguntando eso, qué le provoca el dolor, qué le alivia el dolor, porque hay unos signos de alarma y les hacemos un buen examen físico. El médico reumatólogo es el médico que está entrenado para tocar las articulaciones y poder, en base a la palpación, saber si esa articulación está dolorosa y además está inflamada. Por supuesto, también les hacemos ultrasonido musculoesquelético, que es un ultrasonido especial para buscar inflamación de la articulación, y hay algunos exámenes de laboratorio específicos para el diagnóstico. Esta imagen que estamos viendo es parte de los ejercicios, de los diagnósticos, doctor. Esta imagen es una ilustración que me parece que es muy clara para poder diferenciar una articulación normal, que es una articulación con el espacio, con el cartílago adecuado y con una capita de células únicamente, que son los puntitos rojos. Es la de la izquierda. Es la de la izquierda, la imagen de la izquierda. Normal. Entonces, eso es la membrana sinovial. Es una capa de células únicamente. Lo que está en azul es el cartílago y lo que está en blanco es el espacio articular. Esa es una articulación normal, ¿verdad? A la derecha tenemos una articulación ya con artritis. Y ahí vemos que además de haber las estructuras normales, hay una gran cantidad de células inflamatorias que son las que destruyen la articulación. En esta otra imagen lo que vemos es personas con artrosis, con un proceso degenerativo que ha ido deformando las articulaciones. Sirva también la imagen para ilustrar este mensaje que nos acaba de enviar Avi Valverde. Dice que tiene un tío de 74 años y le diagnosticaron artritis reumatoide, se le están deformando las manos, no puede caminar, no puede comer y los dolores son intensos. Aunque está con tratamiento, los dolores persisten y no hay mejora. En este caso, ¿cuál podría ser su recomendación? Primero, hay que, digamos, evaluar de nuevo el caso, hay que ver el tratamiento, porque nosotros al día de hoy no tenemos por qué aceptar que una persona con artritis persista con dolor. Los tratamientos que tenemos hoy en día son sumamente efectivos para el manejo del dolor. Lo que sí tenemos que ver es que como él sí tiene una edad que sobrepasa casualmente esos 60 años, puede ser que tenga las dos cosas, que tenga artritis y además tenga artrosis, su desgaste. Entonces hay que ver qué es lo que está ganando para darle más tratamiento. Carol Chavarría también plantea una consulta, doctor. ¿Qué puede ser cuando las rodillas y los hombros suenan como cáscara de huevo?
cuando traquean de esa forma. ¿Hay algún tipo de artritis que solo con examen físico se pueda ver, ya que los exámenes salen normales? Pregunta ella. Sí, cuando la articulación tiene esos crujidos articulares, precisamente denota probablemente una reducción en el grosor del cartílago, que esto la mayoría de las veces de causa degenerativa. Con el pasar de los años el cartílago se va haciendo cada vez más delgado y entonces precisamente un hueso y el otro hueso ya tienen contacto precisamente cuando nos ponemos en movimiento. Eso es mucho más indicativo de artrosis que de artritis. Doctor, ¿qué papel juega la terapia física como un coadyuvante del tratamiento? Porque a nosotros nos ven muchas personas, caballeros, damas, señoras, que ya entre edades de los 50 ya hablan mucho y describen mucho dolores de rodillas, dolores de rigidez en el hombro, y vivir con esto sencillo no es, ¿verdad? Pero a veces estar en una consulta médica también, por cuestiones de dinero, representa un gasto significativo. Claro. ¿La terapia física puede ser algo que también ayude de cierta forma? La terapia física, desde mi óptica, es fundamental. Es complementario, no sustituye al tratamiento, es complementario, como usted bien lo menciona. Y de hecho nosotros, precisamente en nuestro centro de atención, como reumatólogo, nosotros tenemos un centro de terapia física para pacientes reumáticos, porque yo creo que normalmente esas personas se pueden ver beneficiadas en manejo del dolor, en movilidad, en recuperación de fuerza, y eso precisamente nos permite no dar tantas medicinas, no provocar toxicidad con los medicamentos y precisamente ir llevando la enfermedad de la mano con una buena calidad de vida. En un caso como la fotografía que veíamos de los pies, que me parecen era de una señora que ya artrosis, explicaba usted, tenía esta señora, eso, muchas gracias a los compañeros, bueno, y las manos también allá. ¿La terapia física puede hacer algo ya en una situación que a mí me parece avanzada, doctor? Pero precisamente ahí es donde puede colaborar mucho, porque en artrosis los medicamentos usualmente no tienen una efectividad grande. Entonces, a esas personas normalmente o tradicionalmente lo que le dábamos son antiinflamatorios o manejo únicamente del dolor, que son medicinas que a largo plazo tienen muchos efectos adversos. Entonces, precisamente en un caso como esos, podemos manejarle el dolor, la rigidez y la limitación con algún poco de fármacos, pero también con terapia física, y les va súper bien. ¿Qué medicamentos, ahora que usted menciona el tema de los fármacos, se utilizan para tratar un dolor articular normalmente? Dependiendo de la causa. Si es artritis, por eso es que lo más importante es el diagnóstico. Si es artritis, usamos algunos antirreumáticos específicos. Son medicamentos específicos para el control de la enfermedad. Ahora hablábamos del corazón. Para nosotros es muy importante que la inflamación esté controlada, para que no se den daños en otros órganos. Y si no tiene artritis, si únicamente tiene artrosis, entonces usamos algunos medicamentos regeneradores de cartílago, usamos analgésicos y en algunas ocasiones usamos antiinflamatorios a dosis bajas por poco tiempo y lo complementamos con terapia física. Un medicamento como este antiinflamatorio ante un dolor de articulación por deporte, por ejercicio, doctor, ¿puede ayudar? ¿Es recomendable? Me refiero a estos que son de venta libre en farmacias, por ejemplo. Sí puede ayudar siempre y cuando lo usemos por el momento corto de tiempo, ¿verdad? Cuando tiene nada más la crisis de dolor y precisamente a esa misma persona por deporte hay que ayudarle con la misma terapia para que salga adelante y no necesite estar consumiendo antiinflamatorios crónicamente. Doctor, le escribe Natalie Rojas, dice que el esposo tiene 52 años, le diagnosticaron artrosis de cadera, tiene mucho dolor, camina renco y dice Natalie que también le está afectando el hombro derecho. Ya han ido al médico, le envían tratamiento, pero no le hace bien. ¿Qué debemos hacer? Yo me imagino que la historia de ella se repite también en muchos casos. Claro que sí, y es algo que vemos a diario. Habría que ver qué es lo que le están usando, porque hay muchas posibilidades de tratamiento, pero precisamente cuando la terapia tomada no funciona, otra de las alternativas que hacemos es infiltrar las articulaciones. Entonces, se inyectan dentro de la articulación un medicamento para el dolor. ¿Con qué ventaja? Que el efecto va a estar únicamente localizado en la articulación afectada y no sometemos a todo el organismo a los efectos adversos de las otras medicinas. Entonces, alternativas sí tenemos. Sí hay. Sí hay. Nela Chávez dice que le diagnosticaron artritis
en el pie derecho y desde el mes de noviembre tomó tratamiento. Sin embargo, en marzo le hicieron un ultrasonido y salió ella con un quiste en el empeine y aún no han visto el resultado del reumatólogo. Todos los días duele. Esto es parte de la artritis, el hecho de que se le haya desarrollado este quiste. Dice que tiene 42 años. Sí, por lo que ella explica, suena más a un neuroma de Morton, que eso es un tumorcito benigno para tranquilidad de ella, de los nervios. Entonces no tendría relación con la artritis. Habría que ver ya específicamente lo que le encontraron. Y tenemos a doña Ania López, que tiene 55 años. Dice que hace unos años le diagnosticaron osteoartrosis. Tenía más de un año sin molestias, pero hace ya unas 2 semanas dice que ha estado con un dolor en las manos terrible. Despierta con dolor y además ha estado con la disminución en el movimiento de las manos. ¿Qué puede hacer para mitigar esta molestia, doctor? ¿Cuál es su recomendación? Primero, siempre es bueno, si los síntomas están reapareciendo, que vuelva a consultar, porque muchas veces las personas con artrosis pueden desarrollar artritis. No es que la artrosis los lleve a artritis, sino que ya tengo artrosis, pero también tengo el derecho de desarrollar artritis en cualquier momento. Entonces, si los síntomas se están incrementando, es bueno que la valoren de nuevo. Doctor, ¿ya después de cuánto tiempo una persona comienza a notar mejoría, que disminuyen sus dolores articulares? Sí, nosotros, si es una artritis reumatoide, más o menos esperamos que en 6 meses la artritis esté totalmente controlada, pero la mejoría de los síntomas lo vemos usualmente en menos de un mes. ¿Existe forma, doctor, de que se puedan evitar estos dolores articulares? Claro que sí. Estilos de vida saludables siempre van a ser muy importantes, porque también hay que considerar, vea que hemos hablado mucho de artritis, pero la mayoría de los casos de dolores no son por artritis, es más por artrosis y por otras causas. Entonces, la obesidad, el sedentarismo, el estrés, por ejemplo, que estamos viviendo con toda esta situación hoy en día, también son factores que pueden precipitar dolores articulares. Entonces, siempre recomendamos hacer ejercicio, comer bien, estar tranquilo, vivir una vida relajada, que todo ese tipo de cosas ayudan mucho también para que no tengamos artrosis severa a largo plazo. ¿Qué papel juega este componente genético, doctor, para tener uno dolor en alguna articulación? Es un papel muy importante, tanto en artritis como en artrosis. La parte genética tiene un rol muy importante. Entonces, como mensaje, si yo sé que mi papá tiene artritis, mi mamá tiene artritis o mi abuelita, y de pronto yo empiezo con dolores inexplicables, pues no voy a esperar que sigan avanzando. Busco la ayuda de un reumatólogo porque podría tener artritis. Antes de irnos, doctor, ayudémosle a Edith Obando, que nos está enviando un mensaje. Dice ella que tiene un problema de hipotiroidismo y bocio, que ya tiene un tamaño considerable. Desde que comenzó el tratamiento, que son 3 pastillas al día, se le ha desarrollado mucho dolor en el brazo, en ambos brazos, también en el cuello, a tal extremo que el dolor la despierta. No sé si es un efecto secundario que también tenga el tratamiento que ella está llevando contra el hipotiroidismo, pero ¿cuál sería su recomendación? Primero, que si encuentra la asociación con la medicina, que busque a su endocrinólogo, el que le está tratando el problema de la tiroides, porque precisamente podría ser que haya necesidad de regularle la dosis. No es frecuente, nosotros no vemos frecuentemente dolores articulares asociados a tratamientos para la tiroides. Y finalmente, Joe Araya dice, todos los días desde septiembre del año pasado amanece él con los dedos de la mano izquierda entumecidos y con dolor y con dedo gatillo en el meñique. Dice que fue donde el reumatólogo y se hizo exámenes de sangre y no tiene artritis ni reumatismo. Parece que es más bien una tendinosis. Pero aún después de ir donde el fisioterapeuta no notó ninguna mejoría. Ajá. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es, perfecto, si ya se descartó artritis, excelente. El siguiente paso es tratar esa tendinosis. Ese dedo en gatillo sí está asociado a un proceso degenerativo también del tendón. Es un tendón, el tendón flexor de la mano. Entonces, si no mejoró con terapia, hay otras cosas que hacemos. Se le puede inyectar también el nódulo, es un nódulo que se hace en el tendón. Todo eso se puede manejar perfectamente. Doctor, muchas gracias. Sumamente clara la explicación. Para servirles como siempre, un placer. Esperamos poderles ayudar a ustedes también allá en casa. El doctor es reumatólogo, don José Alexis Méndez. Y vamos a poner 2 números, ahí los tiene en pantalla, 71466199 y 2100-5501. Ahí los tiene para que los anote con detalle. Recuerde que puede repasar el tema dentro de un ratito en el Facebook de Buen Día, en teletica.com, cómo prevenir los dolores articulares, que creo que es lo más importante. Se pueden prevenir, explicaba el doctor. Claro que sí. Gracias, doctor.